Somos un espíritu que posee un alma y habita en un cuerpo. El alma puede ser dominada por el espíritu o por el cuerpo, haciendo de nosotros seres espirituales o carnales que daremos fruto de bendición o maldición según corresponda. La Escritura describe que hay dos bautismos, el del agua y el del Espíritu Santo y fuego, los cuales constituyen el camino a transitar para vivir como seres espirituales, haciendo la voluntad del Altísimo manifiesta en su palabra, en reflejo de quién, del amado Yeshua HaMashiach. ¿Qué bautismo has recibido? Aprende al respecto en el banquete de vida que hemos preparado para ti a continuación. Sean bienvenidos a esta nueva edición del banquete de vida, preciosos reyes amados, que atienden el llamado que nos hace el Padre bueno Jehová Dios de cortarnos y apartarnos en la fiesta semanal del Shabbat de delicia. Que el Padre bueno Jehová les entregue multitud de bendiciones espirituales y materiales en este banquete de vida para bendición de ustedes y herencia de sus 1000 generaciones de pacto. Bendiciones. Antes de avanzar en el tema, debemos saber que bautismo proviene del griego baptisma, que significa inmersión, sumergir o colocar bajo de. El bautismo implica un cambio de estado espiritual porque entra una humanidad carnal que se sumerge completamente en el agua para salir de esa agua con un nuevo estado, una humanidad espiritual. Agua es tipología de palabra, por tanto cambias de carnal a espiritual. Por empaparte de la palabra de Dios, te vas a sumergir en los mandatos de Jehová y ahora vas a actuar conforme a ellos en todo momento y circunstancia. El bautismo en agua como tal es la señal externa que se ha vuelto a Dios Padre. ¿Para qué? Para obedecerle. El banquete de vida de hoy lo basaremos en Lucas 3, versos del 10 al 18, que dice: la gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Él les contestaba, el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara. Le dijeron, Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan, no cobre más de lo establecido. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan le contestó, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías. Por lo que Juan hizo a todos esta declaración: yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus graneros, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo. Amén. A Juan el Bautista, la gente, los cobradores de impuestos y unos soldados le preguntaban, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Siendo una pregunta magnífica que revela que reconocen su falta y quieren hacer el cambio para ahora hacer lo justo delante de Dios. La predicación de Juan les ha dado la conciencia de estar en oscuridad espiritual, en pecado, y les ha abierto el camino hacia la luz de la conversión, como preparación para su encuentro con el Mesías, para quien Juan ha preparado el camino.
la predicación de Juan el Bautista no está basada en sus propias ideas, sino en la palabra de Dios. Por ello les responde con la instrucción sobre aspectos de la ética y la moral que deben regir a todo aquel que aspira a ser salvo. Juan les dice, cada uno debe ejercer su profesión con integridad, sin abusar de su autoridad para oprimir al prójimo. Por ello, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. Esto es poner en práctica el amor para servir al prójimo en atención a la enseñanza de la ley y los profetas, que se resumen en tratar a los demás como deseamos ser tratados. La respuesta de Juan refleja la bondad y la sabiduría del reino, y por ello la gente se preguntaba interiormente si Juan no sería el Mesías. Y esta pregunta era justificada porque era bien conocido el entorno que rodeó el nacimiento de Juan, quien era de linaje sacerdotal, hijo de Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías, y de su mujer llamada Isabel, que era descendiente de Aarón, según Lucas 1:5. Además, su concepción fue cuando sus padres estaban ya ancianos y su nacimiento había sido anunciado por un ángel a Zacarías mientras éste estaba ministrando en el templo. De allí la duda si él sería el Mesías. El bautismo en agua tiene que ver con arrepentimiento y volver a Jehová a través de conocerle. ¿Para qué? Para obedecerle. Y esto es nadar en la Biblia, que es el manual del fabricante. Por esta razón, cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a revisarnos, a analizándonos para ver cuáles de los aspectos de nuestra vida debemos morir, para que el bautismo entonces sea realmente efectivo. La palabra de Dios nos revela en dónde fallamos para que dejemos de hacerlo. Dice Proverbios 28:13, ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ella se hace perdonar. El bautismo debe ir seguido de frutos de arrepentimiento. Se nos tiene que notar que hemos cambiado de pecado a vida. Juan reconocía las intenciones de quienes no estaban dispuestos a morir al pecado, como dice en Mateo 3, versos del 7 al 9. Juan vio que un grupo de fariseos y de saduceos habían venido donde él bautizaba y les dijo, raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir, Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. Se podían sumergir en el Jordán, pero solo se estaban mojando, porque de nada sirven sus actos externos si sus acciones no reflejan techubá, de la misma manera que se hace cuando se lee la palabra de Dios para no actuar conforme a ella. Ahora, Juan, quien tenía claro su propósito de ser un enviado por Dios a preparar el camino para el Mesías que venía, hizo a todos esta declaración. Yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Juan aclaró, yo no soy al que están esperando, yo los bautizo en agua, logos. ¿Para qué? Para el arrepentimiento, para que hagan techubá. Cambien la manera de pensar para volver a Jehová, lo que nos lleva a colocar nuestro interés en qué, en sujetarnos a la instrucción del logos de Jehová. Es un bautismo que nos induce la responsabilidad de dejar de hacer lo malo para obedecer lo que manda Jehová. Y aquí lo importante, que no solo es conocer la Escritura, sino obedecerla, aún sin comprenderla, por el hecho de que es Jehová Dios quien lo manda, es quien lo dice. Porque si no, seríamos como el adversario, que se conoce toda la Escritura, pero no la obedece.
Es así como la obediencia a la instrucción de Jehová es lo primero que hay que hacer en la preparación del camino hacia Yeshua. Entendamos que me puedo sumergir en bautisterios, en río, en piscina, pero si no hago el cambio de estado, solo fui remojado, solo me remojé. Entonces no se trata solo del agua física, sino de qué, de nadar en la palabra que me hace conocer qué cosa, la voluntad del Padre, con quien Yeshua me reconcilió. ¿Para qué? Para obedecerle. Tenemos el testimonio de Juan el Bautista dado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 32. He visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Por ello, puede ser veraz en decir, el que está por llegar los bautizará en espíritu y fuego. Porque Yeshua es el que tiene la unción del Ruach HaKodesh con el poder de Dios, que restaura la comunión perdida de nuestro espíritu con el Ruach HaKodesh del Padre. Juan le había sido revelado que aquel que él viera bajar el Espíritu Santo, ese era el ungido de Jehová Dios. Por eso es testigo, por eso lo puede corroborar, porque asimismo fue hecho cuando Yeshua HaMashiach fue bautizado. El fuego habla de purificación y es una de las características que tiene el Mesías. Frente a él somos limpiados y somos purificados. Dice Isaías 59 del 20 al 21. Él vendrá como redentor para Sión y para los hijos de Jacob, convertidos de su rebeldía, oráculo del Señor. Por mi parte, dice el Señor, esta es mi alianza con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que yo he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca ni de la boca de tus descendientes, desde ahora y para siempre, dice el Señor. Esta alianza hará que venga el Espíritu de Dios sobre los que entren en esta alianza, en este pacto, que experimenten la obra de redención a través del Redentor. Juan prepara al pueblo, pero es Yeshua HaMashiach quien hace la obra de salvación. Yeshua nos bautiza en el Ruach que Él tiene y es ese Espíritu el que nos aviva con poder, con gracia, como testigos del Evangelio, como resultados de vivir en una relación estrecha con el amado, el Verbo hecho carne. Es tener el conocimiento con convicción plena de que hacemos lo justo al poner por obra la palabra de vida, que nos ha hecho qué cosa, libres, y por ello cumplimos la gran comisión bajo la unción del Ruach HaKodesh que Yeshua nos ha dado. Es necesario atravesar el bautismo de la palabra para luego ser bautizados por el Espíritu de Yeshua que nos redime. Bien lo dice Hechos de los Apóstoles 5:32. Nosotros somos testigos de esto y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Son testigos porque han sido disciplinados por el Logo, Yeshua. Y aquí cabe una pregunta. ¿Cómo obedecer a Jehová si no se conoce lo que Él manda hacer? Por eso hoy te digo, abre tu Biblia y bautízate a diario con la palabra de vida. Y el propio Yeshua nos dice en Juan 7, verso del 37 al 39, el último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús puesto en pie, exclamó con voz potente, el que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber, lo dice la Escritura, de su seno brotarán ríos de agua viva. Decía esto Jesús refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en él. Todavía no se comunicaba el Espíritu porque Jesús aún no había entrado en su gloria. Y creer es obedecer. Quien verdaderamente cree en él, que es la palabra, le obedece y recibe al Ruach HaKodesh. Ejemplos claros tenemos en el primer ejemplo que vamos a ver en Éxodo 14,
Cuando el pueblo de Israel se marchó de Egipto, donde estaba bajo esclavitud, y atravesó el Mar Rojo, que se cerró sobre Faraón, prefigura de Satanás y su ejército, para salir de las aguas como un pueblo libre que debía ahora obedecer la palabra de Dios dada a ellos a través de Moisés. Debían caminar bajo la voluntad del Padre, Jehová. Segundo ejemplo, en Juan 3 con Nicodemo, un fariseo y maestro de la ley, a quien Yeshua le dice: te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo debe comprender que es necesario los dos nacimientos, el del agua y del espíritu, porque nacer del agua es nacer al logo de Jehová, es abrir la Biblia para saber y conocer lo que Dios nos habla y nos manda, para empezar a ponerla por obra, para luego entonces nacer del espíritu de Jehová, que nos habilita con la sabiduría de Jehová para obedecer sus mandatos y leyes, y por estar plenamente convencido que es la única verdad. Es así como caminamos en una nueva vida en obediencia, bajo la revelación de las promesas de Dios para nuestras vidas, siendo la vida eterna la plenitud de ellas. Es atravesar una transformación profunda del ser, en donde el hombre viejo ya no existe, ha muerto. Ya la influencia del mundo, demonio y la carne no tiene efecto sobre quienes hemos nacido de nuevo, del agua y del espíritu, porque ahora tu doctrina es la del reino de Jehová Dios, en conocimiento, convicción y revelación. En tercer ejemplo tenemos en Hechos 8, cuando Felipe bautiza al etíope, que había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios. Y de regreso, no va descansando, no va recostado. Él iba leyendo sobre Yeshua en el pergamino del profeta Isaías, y fue enviado Felipe con la unción del ungido, quien le explicó las escrituras, y en los versos del 36 al 39 nos dice: siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro. Bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. Y creer, les repito nuevamente, es obedecer. El etíope ha demostrado con sus acciones ser obediente a Jehová Dios. En cuarto ejemplo, tenemos a Pablo en Hechos 9. Él estaba lleno de logos, que obedecía perfectamente equivocado. Pero en su encuentro con el ungido, con el Mesías Yeshua, recibió al Ruach HaKodesh, como está escrito en el verso 17. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Como ejemplo número 5 tenemos a Hechos 10, donde está Cornelio, quien tenía el bautismo del logo que obedecía, pues se describe en el verso 2, era un hombre piadoso, y al igual que toda su familia, era de los que temen a Dios. Daba muchas limosnas a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Cornelio conocía y practicaba la palabra de Dios, pero requirió que Pedro, portando la unción del ungido, fuera a su casa, para que luego el propio Jehová derramara su Ruach HaKodesh sobre Cornelio y todos los de su casa. El bautismo de espíritu y fuego no es para cualquiera. ¿Es para quién? Para los discípulos de Yeshua HaMashiach, como lo dice Hechos 19 del 1 al 3. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso. Atravesando las regiones altas, encontró allí a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe?
le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Y esto es posible porque el que es discípulo de Yeshua es uno que se disciplina en obedecerle, es uno que cumple su instrucción. Preciosos reyes amados, tenemos tiempo aún para mantener nuestras lámparas encendidas y esto por triturar nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre para nuestras vidas, la cual está manifiesta en su palabra. Y cuando estemos llenos del Ruach HaKodesh, entonces obedecerla a plenitud. Porque vienen tiempos por cumplir, como Juan el Bautista lo dice en el verso 17, que Yeshua tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus graneros, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Esta separación ocurre primero en nuestra humanidad. Si obedecemos la instrucción entrando en pacto con Jehová, habrá una separación de todo aquello que sea impuro, impío, carnal y que esté arraigando el mal en nosotros. Y entendamos que el mal es todo lo que está en contra de la voluntad de Jehová Dios. Yeshua nos separará de esas cosas y nos llevará a la santidad y a su justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Lo dice Deuteronomio 6:25. Y esta será nuestra justicia, observar y poner por práctica todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos los ordenó. Es decir, Yeshua nos llevará a la voluntad de Dios. Él recogerá el trigo y lo guardará en su granero, esto es en su reino, mientras que la paja será echada en el fuego que no se apaga. Allí irán aquellos que rechazan la palabra de Dios. Ellos experimentarán tormento, dolor y miedo eterno en ese lugar de oscuridad. Yeshua en su primera venida nos mostró y entregó el espíritu de la ley para que la eclesía viva en pacto matrimonial con su Salvador por medio de la observancia de la Ketubá, con la asistencia de los dos testigos, el Logos y el Rema, representados por Moisés y Elías, que sustentan de fidelidad y paz a la novia. ¿Hasta cuándo? Hasta la parucía, donde la misericordia y la justicia de Jehová son los bienes reservados para quienes han perseverado en ser santo como el Padre de los cielos es santo. Por ello, no tenemos por qué tener miedo al tiempo de Yom Kippur, donde se ejecutará la separación del trigo de la paja. Más bien, sigamos el consejo del apóstol Pablo en Filipenses 4, del 4 al 7. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí el apóstol nos revela que la actitud de la novia que espera la consumación de la buena nueva es mostrarse en todo tiempo con alegría, porque el Señor está cada vez más cerca, por lo que su testimonio ante el mundo está basado en una resuelta confianza en las promesas del Creador Jehová Dios de pacto. En todo esto, la paz que experimenta la novia que sobrepasa todo entendimiento es el fruto de tener la mente continuamente gravitando en la palabra de vida del amado, en sus mandamientos y en sus promesas, en obediencia y afianzada en el espíritu de valentía que ha recibido del ungido, que le confiere amor, poder y dominio propio, que la mantiene perseverando en integridad, fidelidad y santidad al amado que aguarda. Juan el Bautista dio testimonio de Yeshua como lo afirma Juan 1 del 6 al 8.
Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran en él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Asimismo, quien es novia de Yeshua debe dar testimonio de su amado por estar llena del logos y rema de Dios que la capacita para anunciar efectivamente el mensaje de salvación. Preciosos reyes amados, necesitamos ser trigo que Jehová almacena en su granero. Necesitamos fructificar a partir de nuestra dependencia total de Jehová, como los primeros frutos que imprimen bendición en la tierra, como nuestro amado Yeshua Hamashia, primicia de don perfecto, que llena la tierra con el trigo que es el pan de vida, que trae salvación a todo el que come de él, equipándolo para convertirse en la buena cosecha de santos para la vida en el reino milenial y en el reino definitivo. Preciosos reyes amados, recuerden que pueden ampliar todo esto sobre este tema grandioso viendo la hermenéutica, cuyo enlace les dejo en la descripción. Es necesario ser bautizados en la palabra, caminando en obediencia a ella, para recibir el bautismo por el Espíritu de Yeshua, haciéndonos uno con él. Y como su eclesía, le reflejamos a él, multiplicamos sus obras a través de llevar la buena noticia y parimos la voluntad de Yeshua para nosotros, que es hacer que todos sean sus discípulos. La buena noticia es que estás incluido en los planes de Dios para la salvación. Ahora solo hace falta que atiendas su llamado, leas tu Biblia para ponerla por obra, aún sin comprenderla, y se cumpla Efesios 1:17, que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste, dándoles espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. Y ahora, conociendo a Dios, le obedezcas a plenitud, con miras a la segunda venida de Yeshua Hamashia, quien está preparando el lugar para su eclesía, que le aguarda en santidad, sin mancha, sin arruga sobre su rostro. Preciosos reyes amados, la voz de Juan el Bautista sigue vigente en la Escritura y en cada alma que predica Juan 1:23. Juan contestó: yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Manténganse vivos por el logo y el rema de Jehová. Bendiciones, porque solo hay victoria en Yeshua Hamashia, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Recuerda darle me gusta, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, comenta el minuto de impacto que transforma tu vida y conviértete en agente multiplicador de este mensaje de salvación, haciendo que todos tus contactos lo puedan replicar, ver y compartir. Bendiciones.